Imagina por un momento que tienes el poder de detener el tiempo, no solo por un segundo, sino por millones de años. Imagina que pudieras tomar una fotografía tridimensional de un instante ocurrido hace exactamente 125 millones de años. No una recreación artística basada en suposiciones, ni una animación generada por computadora, sino una imagen física, tangible, grabada directamente en la piel de la Tierra. Ese mundo que intentamos visualizar no se parece en nada al que pisamos hoy. Estamos en el Cretácico inferior, una época de transición fundamental para la vida, aunque la historia de nuestro protagonista comenzó mucho antes. El género Licoptera habitó nuestro planeta en un rango de tiempo fascinante. Aparecieron hace aproximadamente 145 millones de años, en el final del período Jurásico, y prosperaron hasta hace unos 120 millones de años, cuando su linaje finalmente desapareció. Durante esos 25 millones de años, los continentes que hoy conocemos aún estaban terminando de fracturarse y separarse. El clima global era significativamente más cálido y húmedo, y la atmósfera contenía niveles de oxígeno y dióxido de carbono que harían que el aire se sintiera denso y diferente en nuestros pulmones. En lo que hoy es la provincia de Liaoning, en el noreste de China, el paisaje no estaba dominado por las ciudades o las zonas industriales que vemos ahora. En su lugar, existía un vasto y complejo sistema de lagos profundos, de aguas serenas pero peligrosas, rodeados por bosques densos de coníferas, gingos y helechos gigantes. Bajo la superficie de esas aguas, la vida bullía con una energía frenética. Miles, millones de pequeños peces de reflejos plateados cruzaban las profundidades en formaciones perfectas, moviéndose como un solo organismo. Eran los Licoptera. Sin embargo, este paraíso acuático era en realidad una trampa geológica de proporciones épicas. La región era lo que los geólogos llaman un punto caliente volcánico. Sin previo aviso, el cielo azul se volvía gris plomo y el aire se cargaba de un olor sulfuroso. Una lluvia de ceniza fina, casi imperceptible al principio, comenzaba a caer sobre la superficie del agua, iniciando un proceso de asfixia masiva. Lo que ocurrió después es uno de los eventos de preservación más extraordinarios y dramáticos de la historia de nuestro planeta. El Licoptera no es simplemente un fósil más en una vitrina, es el testigo silencioso, el sobreviviente mineralizado de una Pompeya acuática que congeló la vida en su estado más puro. Para entender la magnitud de este hallazgo, debemos observar al Licoptera con los ojos de un anatomista. Para el ojo inexperto, un ejemplar de este pez parece una simple mancha oscura, una silueta bidimensional sobre una piedra grisácea. Pero para la ciencia, cada una de esas manchas es un milagro de la ingeniería biológica. El Licoptera medía, en promedio, entre 7 y 12 centímetros de largo. Su cuerpo poseía una forma fusiforme, un diseño hidrodinámico perfecto que hoy podemos reconocer en las sardinas, los arenques o las truchas modernas. Esta anatomía nos cuenta una historia de supervivencia. Era un nadador veloz, un animal diseñado para habitar la columna media de agua, donde podía evitar a los depredadores que acechaban en el fondo lodoso y al mismo tiempo mantenerse a salvo de las amenazas que descendían desde la superficie. Pero el verdadero secreto del Licoptera reside en su cabeza. Al analizar sus cráneos bajo microscopios electrónicos, los paleontólogos descubrieron una estructura ósea única conocida como lengua ósea. Este detalle, por pequeño que parezca, lo clasifica dentro del prestigioso grupo de los osteoglosomorfos. Este es un linaje de peces primitivos que, contra todo pronóstico, ha logrado mantener representantes vivos en la actualidad. Cuando vemos a un arapaima gigante en las cuencas del Amazonas, un pez colosal que puede alcanzar los 3 metros de largo y pesar más de 200 kilos, estamos viendo, en esencia, a un pariente lejano y evolucionado de nuestro pequeño Licoptera. La evolución es fascinante porque decidió mantener este diseño básico durante decenas de millones de años. Funcionaba entonces y funciona ahora. Sus dientes eran diminutos pero extremadamente numerosos, lo que nos indica que eran cazadores oportunistas que mantenían a raya las poblaciones de larvas de insectos y pequeños crustáceos, interactuando con libélulas gigantes que patrullaban los cielos del Cretácico. Si tienes la oportunidad de observar un ejemplar de alta calidad, notarás algo sorprendente: las escamas. No son solo restos minerales. En muchos casos, están perfectamente organizadas, manteniendo la misma posición que tenían cuando el pez nadaba por última vez. Son escamas cicloideas, suaves y circulares. Lo que vuelve locos a los investigadores es que, en las placas de mejor preservación, se pueden identificar las líneas de crecimiento diario y estacional. Es exactamente igual a contar los anillos en el tronco de un árbol.
Gracias a esto, hoy sabemos cuánto tiempo vivía un ejemplar promedio, qué tan rápido crecía y en qué época del año se producían las mayores tasas de mortalidad dentro de este periodo que se extendió desde el Jurásico superior hasta mediados del Cretácico. Pero, ¿cómo es posible que hoy podamos encontrar placas de piedra del tamaño de una mesa de comedor cubiertas por cientos de estos peces? Esta es la pregunta que asalta a todo visitante de un museo de historia natural. No se trata de una coincidencia biológica ni de una zona de apareamiento donde los peces murieron de forma natural. Estamos ante el registro gráfico de una catástrofe masiva de escala bíblica. La región de Jehol es lo que en paleontología definimos como un Lagerstätte, un término alemán que significa lugar de almacenamiento. Es un yacimiento donde las condiciones de fosilización fueron tan perfectas que el tiempo parece haberse detenido por completo. Durante los millones de años en que el Licoptera dominó estos lagos, la actividad tectónica en el noreste de Asia era una de las más violentas del mundo. Los volcanes no solo expulsaban lava incandescente, lanzaban nubes masivas de ceniza piroclástica y gases letales como el dióxido de carbono y el monóxido de nitrógeno. Es fundamental entender que el Licoptera no vivía solo en un vacío biológico. Él era una pieza clave, quizás la más importante, de una maquinaria ecológica mucho más vasta y compleja. En la cadena alimenticia de aquellos tiempos, el Licoptera era el combustible primario. Era la fuente de proteína que permitía la existencia de los verdaderos gigantes y maravillas de la época. En las mismas capas de roca donde hoy extraemos estos peces, se han producido los hallazgos más revolucionarios de la paleontología moderna. Los dinosaurios emplumados. Antes de Jehol, la idea de un dinosaurio con plumas era una teoría marginal. Después de estudiar estas rocas, se convirtió en un hecho indiscutible. Mientras los bancos de Licoptera patrullaban las aguas, en las orillas boscosas acechaba el Microraptor, un pequeño y ágil dinosaurio de 4 alas que probablemente utilizaba su capacidad de planeo para lanzarse sobre los peces que saltaban cerca de la orilla. El Licoptera también compartía su mundo con el majestuoso Yutyrannus, un antepasado del tiranosaurio Rex, que, a diferencia de su pariente posterior, estaba cubierto por un abrigo de plumas para soportar los inviernos volcánicos de la región. El estudio de estos peces nos permite reconstruir el termómetro del pasado. Si las poblaciones de Licoptera fluctuaban, sabemos que el clima estaba cambiando, que las sequías se prolongaban o que la temperatura del agua estaba alcanzando límites críticos. Hoy en día, el Licoptera tiene una dualidad extraña. Por un lado, es un tesoro científico incalculable. Por otro, se ha convertido en el fósil más comercializado y coleccionado del planeta. Su abundancia es tal que es posible adquirir un fragmento de esta historia por un precio relativamente bajo, lo que ha permitido que miles de personas tengan un pedazo del pasado remoto en sus hogares. Sin embargo, esta accesibilidad tiene un lado oscuro. La alta demanda ha generado un mercado de manipulaciones y falsificaciones. En diversos talleres clandestinos se han perfeccionado técnicas para tallar la piedra y dibujar detalles óseos donde no los hay, o para unir fragmentos de varios peces distintos y crear una placa perfecta que en realidad nunca existió en la naturaleza. Para un coleccionista o un entusiasta, aprender a distinguir la textura real del hueso mineralizado frente a la pintura o la resina es una lección de humildad y observación. Un fósil real tiene grietas, tiene imperfecciones, tiene la marca del tiempo que no puede ser replicada por ninguna mano humana. Para la ciencia pura, el valor del Licoptera no reside en su belleza estética, sino en su número. Al tener acceso a miles de individuos, los científicos pueden realizar estudios estadísticos que son imposibles con especies más raras. Podemos analizar cómo se propagaban las enfermedades hace más de 100 millones de años, cómo afectaban las mutaciones genéticas a las poblaciones de peces, y cómo respondía la vida ante cambios ambientales catastróficos. El Licoptera es, en muchos sentidos, la base de datos más completa que tenemos sobre la vida en los lagos prehistóricos. Al final de este viaje que abarca desde hace 145 millones de años hasta hace 120 millones, debemos reflexionar sobre lo que significa tener uno de estos fósiles en nuestras manos. No es solo un objeto de piedra para decorar una estantería, es el testimonio físico de un final trágico y de un comienzo evolutivo. Es la prueba de que la vida es frágil y persistente al mismo tiempo. El pequeño pez de Jehol sobrevivió a la furia de los volcanes y a la presión de la tierra para llegar hasta nosotros y contarnos cómo era el mundo cuando los dinosaurios aún reinaban.
nos recuerda que cada ser vivo, por pequeño que sea, deja una huella en la historia del planeta. El helicóptero seguirá allí, atrapado en su lecho de piedra caliza, como un eco del pasado que se niega a ser olvidado, recordándonos que el tiempo es vasto, que la Tierra tiene memoria, y que nosotros somos apenas los últimos lectores de un libro que comenzó a escribirse mucho antes de nuestra llegada. Esta es la vida grabada en piedra, un susurro de la era de los dinosaurios que todavía resuena en cada escama y en cada hueso que el volcán decidió preservar para la eternidad. Somos Chile Minerals, tu guía en este viaje mineralógico. No olvides seguirnos.